Hola, hoy vamos a ver qué es y cuándo se da una discontinuidad en una función. No hay una definición formal, simplemente diremos que una discontinuidad de una función en un punto se dará cuando no sea continua en ese punto. Es decir, que aquí o es blanco o es negro, o es continua o es discontinua en un punto. Vamos a ver cuándo hay una discontinuidad en un punto y bajo qué condiciones se va a dar eso. Para ello recordemos que una función era continua en un punto, es continua en un punto, cuando existe el límite lateral por la izquierda, existe el límite lateral por la derecha de la función en ese punto, y cuando existe f de a, cuando existe imagen de la función en ese punto. Y además de existir esas tres cosas, son iguales. Pues bien, ¿qué tipos de discontinuidades hay? Porque si una función, como acabamos de decir, es continua cuando se cumplen estas cuatro cosas, es decir, que existe esto, existe esto, existe esto y además son iguales, será discontinua cuando no se cumpla alguna de estas cuatro cosas. Y en función de qué es lo que no se cumpla, hablaremos de distintos tipos de discontinuidades. Nos vamos a encontrar tres tipos. La primera de ellas, la que se llama discontinuidad evitable. Cuando una función presenta una discontinuidad evitable en un punto. Cuando exista el límite de f de x cuando x tiende a ese punto, es decir, cuando existe este límite lateral por la izquierda, límite lateral por la derecha y además son iguales, y aquí pueden ocurrir dos cosas. Fijaos que estamos diciendo que estas dos ocurren y son iguales. Pues bien, ¿qué pasará entonces con la tercera o con esta condición? Pues lo que pasa es, por un lado, puede existir f de a, es decir, existen las tres, dos de ellas coinciden, y entonces, ¿qué es lo que pasará? Si existe esta y existen estas dos y además son iguales, pues ¿qué ocurrirá? Pues que el límite y f de a no son iguales. ¿Qué otra cosa puede ocurrir si estas dos existen y son iguales? Pues la otra cosa que puede ocurrir es que no exista f de a. Si os fijáis, estamos hablando de que aquí lo que se incumple es algo respecto a f de a. O sea, que estamos diciendo que aquí hay problemas con un punto. Si os acordáis del vídeo cuando hablamos de continuidad en un punto, pusimos un ejemplo de una función que era continua prácticamente en todo R, excepto en un punto, excepto el agujero que había en medio de la función. Pues eso es precisamente lo que ocurre aquí. Que o bien no existe ese punto, o si existe, no está justo uniendo los dos trozos que hay a su derecha, a la derecha y a la izquierda de esa X. Luego lo veremos también con un ejemplo. Entonces, resumiendo, una discontinuidad evitable se da cuando lo que falla es la f de a, de alguna de estas dos maneras. Otro tipo de discontinuidad que hay. Discontinuidad de primera especie. ¿Cuándo nos encontraremos con una discontinuidad de primera especie? Cuando exista el límite lateral por la izquierda, es decir, existe esto, existe el límite lateral por la derecha, es decir, existe esto, pero lo que ocurre con esos dos límites laterales es que son distintos. Dicho con otras palabras, que si yo me acerco a la A en el eje de las X por la izquierda, la altura que alcanzan
esas imágenes no es la misma que la altura que alcanzan las X si me acerco por la derecha de la. Estamos hablando de que por la izquierda voy a una determinada altura, por la derecha voy a otra determinada altura, pero existen los dos límites laterales, es decir, que alcanza una determinada altura tanto a la izquierda como a la derecha, y por eso a esta discontinuidad también se le llama de salto finito. Y dicho salto será la diferencia que hay entre el valor de este límite lateral y este límite lateral. Ese es el salto. Otra discontinuidad que nos podemos encontrar, la tercera y última, discontinuidad de segunda especie. Fijaos las dos primeras, evitable, existía esto y eran iguales, y lo que fallaba era f de a. En la de primera especie, existe esto y existe esto, pero son distintos, y como os podéis ya imaginar, en la de segunda especie, ¿qué es lo que fallará? Pues que no existe el límite lateral por la izquierda o no existe el límite lateral por la derecha. Es decir, que uno de estos dos límites, o los dos, no existen. Bien, estas son las tres situaciones que nos podemos encontrar. Si no ocurre en una función ninguna de estas tres posibilidades, pues lo que ocurrirá es que la función es continua. O sea que aquí tenemos todo lo que puede pasar en un punto de una función. En ese punto o la función es continua, o si no es continua, puede haber una discontinuidad evitable, de primera especie o de segunda especie. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos tres casos. La discontinuidad evitable del primer tipo, digamos. Es decir, que existe el límite de la función, pero, existe el límite de la función, existe f de a, pero no coinciden. Pues es esta situación de aquí, fijaos. La función en el 2, por la izquierda, límite lateral 1, por la derecha, límite lateral 1, por lo tanto existe el límite, y sin embargo f de a existe, la imagen del 2 es 3, pero no coincide con el límite. Existe esto de la izquierda, existe esto de la derecha, pero son distintos. Es decir, que este agujero no está tapado. Este agujero tiene su tapón aquí arriba. Un ejemplo de esta situación. Es decir, una función en la que exista el límite, pero no exista f de a. Pues el caso anterior, pero el 2 no tiene imagen. Este caso concreto, bueno, y el anterior, se llama evitable. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, con un solo dato, con un solo cambio, un mínimo cambio, podemos hacer que la función sea continua. Fijaos, si a vosotros os plantean esta función, y os dicen, vale, ¿tú qué harías ahora para que la función fuera continua en x igual a 2? Para que la función fuera continua. Pues en este caso concreto, lo único que tendríamos que hacer es decir, vale, pues para x igual a 2, yo digo que la función vale 1. Es decir, introduzco el punto 2, 1. Y de esa manera, si antes no existía f de a, yo lo defino porque me están diciendo, ¿tú qué harías para que esta función fuera continua? Pues lo que hago es definir f de a y además digo cuánto vale f de a y digo que vale exactamente lo que vale este límite, porque de esa forma lo que estoy haciendo es poner aquí el tapón, estoy tapando el agujero justo que tiene esta función.
Por eso se llama evitable, porque con un mínimo movimiento, con una mínima cosa que hacemos, convertimos una función discontinua en un punto en una función continua en ese punto. El caso anterior en el que la imagen del 2 era 3, si a mí me dicen, vale, ¿tú qué harías para que esa función fuera continua? Bueno, pues lo que haría sería, en vez de decir que f de 2 es 3, yo lo que haría sería, defino f de 2 como 1 y ya está. Estoy cambiando ese 3 por un 1 y estoy convirtiendo ya la función discontinua en el 2 en una función continua en el 2. Puede ocurrir que en algún ejercicio nos planteen eso, que hagamos algo para que una función con discontinuidad evitable sea continua. Bien, ya hemos visto los dos tipos que hay de discontinuidad evitable. Vamos a ver un ejemplo de discontinuidad de primera especie, es decir, una función en la que existe el límite lateral por la izquierda, existe el límite lateral por la derecha, pero no coincide. Pues esta función en el menos 2, vemos que ¿cuánto vale el límite lateral por la izquierda del menos 2? Pues por la izquierda del menos 2, el límite lateral es 2. Alcanza una altura 2, se acercan a una altura 2. Y el límite lateral por la derecha del 2, si yo me acerco al 2 por la derecha, las imágenes alcanzan un valor menos 2. O sea, límite lateral por la izquierda 2, límite lateral por la derecha menos 2. Y fijaos, ¿cuál es el salto aquí? El salto es decir simplemente la diferencia de altura que hay entre este límite lateral por la izquierda y este límite lateral por la derecha. En este caso, este salto finito es 4. Hay 4 unidades de diferencia entre el 2 y el menos 2. Por eso se llama de salto finito. Existen. Recordad que nosotros decíamos que un límite existía cuando se acercaba a una determinada altura. Es decir, cuando este límite alcanzaba un valor real. Si alguno de estos dos límites se va a infinito, positivo o negativo, no existe ese límite. ¿De acuerdo? Bien, y ejemplos de discontinuidad de segunda especie. Fijaos, o no existe el límite lateral por la izquierda, o no existe el límite lateral por la derecha, o no existe ninguno de los dos. Y repito que el decir que no existe es decir, por un lado, que no se acerca a una determinada altura o que se va al infinito. Un ejemplo entonces de discontinuidad de segunda especie, pues este, fijaos, el límite lateral por la izquierda en el menos 2 existe, es menos 1, estas imágenes se acercan a la altura menos 1, y el límite lateral por la derecha, si yo me acerco a la derecha, por la derecha al menos 2, fijaos que la función se va al infinito. Por lo tanto, en este caso, el que no existe es este límite lateral. Por lo tanto, discontinuidad de segunda especie. Otro ejemplo. Este de aquí. En el 2. ¿Qué pasa en el 2? Límite lateral por la izquierda. Estas imágenes bajan, se van a menos infinito. Límite lateral por la derecha. Suben, se va a más infinito. No existe ni este límite ni este, ninguno de los dos. Por lo tanto, al no existir ninguno de los dos, discontinuidad de segunda especie. Y un último caso, un último ejemplo, es esta función de aquí. Fijaos, esta función es, bastante particular. Esta función en el 0, si yo me acerco al 0 por la izquierda, la función, ¿qué es lo que hace? Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y a medida que os acercáis al 0, está subiendo, está bajando, está subiendo, está bajando. ¿Existe el límite lateral por la izquierda? ¿Se acerca a una determinada altura?
Fijaos que la diferencia con el caso anterior o con los dos casos anteriores es que en algún momento no existía el límite lateral, pero sabíamos que se iba al infinito. Aquí no se acerca o no se va a ningún sitio que sepamos. Sube, baja, sube, baja, sube, baja permanentemente. Permanentemente sube, baja. Esta es una función, como podéis, o como alguno igual se ha imaginado. Fijaos que no pasa del 1, no pasa del -1. Supongo que alguno ya se habrá dado cuenta que esta es una función cuya expresión algebraica tiene algún seno por ahí o algún coseno. Pues efectivamente esa es así. Esta es la función seno de 1 partido por x. Por la izquierda no se acerca a una determinada altura ni se va al infinito, por lo tanto no existe el límite lateral por la izquierda, y por la derecha ocurre otro tanto de lo mismo. Nos acercamos al 0 y las imágenes bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben, y está permanentemente subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. No se acerca a ninguna altura. Entonces, por eso decimos que es una discontinuidad, o que en el 0 hay una discontinuidad de segunda especie, porque esta función no existe ninguno de los dos límites laterales. Aquí quiero hacer alguna observación. Hay gente que a la discontinuidad de segunda especie le llama discontinuidad de segunda especie o de salto infinito. Eso no es muy correcto, por no decir que no es correcto, porque, por ejemplo, esta función presenta una discontinuidad de segunda especie y no hay un salto infinito. La función no se va al infinito. La función está subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. No se va en ningún momento al infinito, por lo tanto no hay un salto infinito. ¿De acuerdo? Bueno, eso como comentario simplemente. Bien, pues espero que os hayan quedado claras las tres tipos de discontinuidades que hay y sobre todo el cálculo, el saber cuándo una función que no es continua en un punto, saber qué tipo de discontinuidad presenta, cómo calcularlo. Es tan sencillo como hallar límite lateral por la izquierda, límite lateral por la derecha, f de a, y ver lo que pasa con esos tres valores hallados.